Segundo bloque de Ciudadanos se revela, está en comunicación con nosotros Fernando Barrera, dirigente de UPCN y apoderado del PJ de Capital Federal. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aldo, Luis? ¿Cómo están ustedes? Gracias Por la no, gracias comunicación. por el contacto. No, por favor, a ¿Cómo, ustedes. cómo va el armado de una opción peronista en Ciudad Autónoma, Fernando? Tengo Bueno, entendido está... que están tratando de buscar la unidad entre los sectores, creo que quieren mostrar una opción fuerte para enfrentar a Cambiemos el año que viene. Es una buena pregunta. En realidad, el PJ de la ciudad y el peronismo en la ciudad de Buenos Aires no se escapa a la realidad de cómo está el peronismo a nivel nacional. Por supuesto, nosotros estamos trabajando mucho en intentar crear una alternativa electoral en la ciudad de Buenos Aires que pueda reunir a distintos sectores de la oposición, a Cambiemos. Pensemos que la novedad del año próximo es que Cambiemos se va a constituir en la ciudad de Buenos Aires. Fue el único distrito que en el 2017 no se constituyó porque el radicalismo no formó parte de esa alianza, por ende en la ciudad de Buenos Aires se debieron presentar con otro nombre de alianza que se llama Vamos Juntos, pero ya constituyeron Cambiemos, el radicalismo formalmente, el partido, y pasó a integrar la alianza oficialista, y el año que viene vamos a confrontar con Cambiemos también en la ciudad. Y bueno, estamos trabajando mucho para tratar de crear una alternativa de todo el frente opositor. Obviamente hay dificultades en el peronismo para eso, pero bueno, estamos intentando con distintos sectores, nos estamos reuniendo con el Frente Renovador, con algunos sectores de la izquierda popular, y con otros sectores independientes para tratar de constituir un frente lo más amplio posible que también renueve un poco nuestra oferta política en la ciudad de Buenos Aires y nos permita competir con posibilidades el año próximo. Tenemos que salir también de la lógica de los candidatos de siempre, ¿no? Siempre hemos tenido en los últimos años en el peronismo de la ciudad un frente electoral que ha sido acotado, que no ha logrado reunir a toda la oposición con los candidatos de siempre, y eso nos ha complicado la performance electoral. Yo creo que la gente está necesitando un nuevo espacio y una nueva alternativa plural que pueda expresar un proyecto que pueda ser realmente alternativo a lo que estamos viviendo en este gobierno, ¿no? Fernando, vos sabés que acá en el interior el humor social está bravo, son muy críticos con Macri y Cambiemos. ¿Cómo está la cosa en la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que nos venden los grandes medios nacionales, por los canales de televisión o por los diarios digitales o de papel? No, mirá, sabemos la situación en la que está la mayoría del pueblo argentino a lo largo y a lo ancho de la patria, sufriendo los problemas que demanda que ha generado la economía de este gobierno. Y en la ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo, es decir, nosotros estamos manejando un número importante de encuestas, y en la ciudad el 65% de la población rechaza las medidas económicas del gobierno y considera que la economía va a estar peor el próximo año, con lo cual hay una identidad de lo que está sufriendo el porteño, a lo que está sufriendo el grueso de la población en todo el país. Obviamente, digamos, en particular en la ciudad de Buenos Aires, la clase media fue muy afectada por el ajuste que se ha implementado económico. Fundamentalmente la inflación está afectando muchísimo a la clase media urbana. Esto es un fenómeno de todos los sectores, los grandes sectores urbanos del país, y el ajuste en las tarifas, el aumento de los precios de consumo masivo están poniendo a la clase media en un estado crítico con relación a las políticas de gobierno. Así que
estamos viviendo, no es cierto que Cambiemos tenga su mejor momento en la ciudad de Buenos Aires, todo lo contrario. Quizás el problema sea nuestro, que no hemos logrado conformar todavía una alternativa política seria que reúna a los sectores que mencionaba anteriormente y que pueda transformarse en una expectativa electoral para la gente, para cambiar su situación de vida, ¿no? Fernando, como en tu rol de dirigente gremial de UPCN, un gremio que tiene extensiones de punta a punta del país y tiene afiliados en todo el país, uno de los más grandes del país, ¿cómo ves la situación del asalariado, del empleado y hasta dónde crees que puede aguantar sin una presión de las bases que genere una situación un poco más de conflictividad social? Nosotros estamos muy preocupados por la situación que está viviendo la sociedad, por la situación que están viviendo los trabajadores. Estamos muy preocupados porque claramente el gobierno no logra tener una claridad en el manejo económico del país y tampoco lo tiene en el marco político, es decir, muchísimos errores y muchísimos inconvenientes del gobierno están afectando a la mayoría de los argentinos y especialmente a los sectores del trabajo y a los sectores más humildes que más necesitan en nuestra sociedad. Pensemos que la Argentina tiene un 30% de pobres, esto es una cifra oficial. Hay más del 30% de personas que no llegan a alcanzar el ingreso básico de nuestro país, y hay más de 10 millones de personas que viven a partir de la economía informal y de los planes sociales. Esto realmente nosotros estamos muy preocupados desde el mundo sindical. Por eso la CGT está haciendo un esfuerzo muy grande en tratar de ponerse al frente del reclamo y de la contención de los sectores del trabajo y de las organizaciones sociales. Por eso se ha convocado el paro de actividades para el día 25 y permanentemente se están generando acciones de protección del salario, del empleo y en cada una de las actividades que hacen al mundo del trabajo. Es decir, nosotros estamos muy preocupados por la situación laboral, estamos muy preocupados por la situación social y realmente no vemos que el gobierno tome cartas en el asunto y tenga una política que pueda resolver esta situación y esta crisis, ¿no? Fernando, te voy a hacer una pregunta sobre el peronismo en sí. Sí. El sábado falleció en un accidente José Manuel de la Sota, Sí, y tremendo. a partir de ahí salió a superficie algo que muchos por ahí lo sabíamos, de que se hablaba de su intención de unir un sector del peronismo con el kirchnerismo porque era la única opción para poder ganar el 2019. ¿Cuál es tu opinión y si crees que podrá llegar a ser viable eso? Mira, yo lo veo difícil, pero especialmente porque analizo lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho del país, en donde está primando en muchos casos las aspiraciones y los intereses de los dirigentes por sobre la necesidad de darle una respuesta política a nuestro pueblo, ¿no? Es decir, yo veo que no hay unidad ciudadana, se está conformando para ser una expresión política como ha sido el año pasado en la provincia de Buenos Aires, y me temo que la misma situación que se dio en la provincia de Buenos Aires en el 2017 pueda llegar a ser un reflejo de lo que pueda suceder a nivel nacional en el 2019. El año pasado bregábamos por la unidad y por la necesidad de que el peronismo tenga una sola propuesta en la provincia, y en esa coyuntura, en ese momento, Cristina decidió conformar Unidad Ciudadana e ir por fuera del PJ bonaerense. Es decir, y me temo, espero que no, pero
Ojalá prime la racionalidad, pero me temo que pueda volver a suceder lo mismo en el 2019. Eso de que se presenten divididos los sectores del peronismo por un lado, el cristinismo duro por otro, terminaría beneficiando al actual gobierno, ¿no? Porque se dividen los votos opositores. Sí, eso sin lugar a dudas es un escenario favorable en principio para el gobierno, pero creo que el gobierno tiene sus propios fantasmas que resolver más que analizar la coyuntura política. Es decir, hay que ver cómo, digamos, hoy estamos viviendo una crisis profunda los argentinos, que está teniendo muchísima afectación a grandes sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, creo que los sectores más humildes, las clases medias, están sufriendo muchísimo el ajuste que está planteando el gobierno. Y eso va a tener un resultado, por lo menos un reflejo electoral en el 2019, con lo cual, si bien la división del peronismo puede fortalecerlo en lo plano teórico, en lo político, al oficialismo, me parece que el oficialismo va a tener que primero responder a sus propios fantasmas, darle una respuesta a la gente. Yo creo que el pueblo argentino no se equivoca cuando vota y me parece que más allá de la división del peronismo va a haber un amplio rechazo a la situación económica y social y política que está viviendo la Argentina, ¿no? Y eso va a ser un amplio rechazo al gobierno. Fernando, por mi lado la última pregunta. Definime a Mauricio Macri. Creo que es un hombre que jamás entendió la política. Creo que se encontró con la presidencia nacional y todavía después de 3 años no entendió cómo construir gestión y poder desde ahí. Me parece que es un hombre que no sabe hacia dónde va en lo político y en lo económico. Creo que se dejó llevar por las mieles de los triunfos y pensó que suele pasar en muchos casos que son eternos en el poder, y me parece que los propios errores lo están llevando a enfrentarse con la cruda realidad, ¿no? Es decir, en síntesis te diría, creo que no es alguien que esté capacitado para asumir haber asumido la responsabilidad que asumió. Bueno, muchas gracias, Fernando. Esperamos tenerte nuevamente en comunicación. Iba a contar una anécdota. Sí. Y la voy a contar, porque la tengo que decir. Dale. ¿Te acordás en el año 94 en Santiago del Estero, cuando un día estábamos caminando con vos y con Gabriel Bram, sí, dirigente de La Luz y amigo y compañero, y yo dije que un personaje, que ahora te dejo que lo digas vos, a ver si te acordás, era la reserva ideológica del peronismo. Y ustedes se empezaron a reír. Hoy es la reserva ideológica de Cambiemos. ¿De quién estoy hablando? De un ex intendente de la ciudad de Buenos Aires. Carlos Alfredo Grosso. ¿Quién le iba a decir? Tenían razón ustedes ya en esa época. Gracias, Fernando. No, al contrario, gracias a ustedes y un abrazo muy grande a todas las amigas y los amigos de la provincia y de todo el país que nos escuchan. Muchas gracias. Al contrario. Habló con nosotros Fernando Barrera, dirigente de un PCN y apoderado del PJ de Capital Federal. Esta neta es verdad. Estaba en el peor momento del año 94, sí. Año 94. Y estábamos caminando hacia la intervención de Santiago del Estero, recién de intervención. Fuimos todos a trabajar allá. La intervención, Chiaretti estaba de interventor. Entonces nos convocaron a Fernando Barrera, a Gabriel Bral, a mí, todos tuvimos un cargo en un tiempo ahí. Y salíamos a caminar, que la anécdota es que salimos a caminar y estaba todo prendido fuego, la Casa de Gobierno, la Municipalidad, el Jockey Club de Santiago del Estero, que yo no sabía ni que... Entonces estábamos hablando de política, digamos, muy joven, y yo digo, Grosso ya está en el sistema, Carlos Grosso es la reserva ideológica del peronismo, y ellos dos empezaron a reír.
Y quería ver si se acordaba y se acordó. Lo conocían un poco mejor que vos. Sí, o veían lo que yo no veía, pues, quizás por el fanatismo o el cariño que le tenía más personal. Claro. Hoy es el ideólogo de esto. Bueno, antes del corte nos vamos con Economía Zapatillas por Leo Anzalone. Hoy es análisis del presupuesto. Hola, soy Leo Anzalone y esto es Economía en Zapatillas. Como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar del presupuesto que presentó el Gobierno Nacional para el año que viene. En primer lugar, se prevé, según el presupuesto presentado, que la economía argentina caiga durante el 2019 un 0,5%. Te quiero recordar que para este año se preveía crecer 3,5% y vamos a terminar cayendo el 2%. Pero como dijo Macri, pasaron cosas. Volviendo al presupuesto que presentaron, el consumo privado, que es lo que consumimos nosotros, va a caer el 1,6%. Esto básicamente tiene que ver con la caída de nuestros salarios. El consumo público, que digamos son las inversiones que hace el Estado, también van a caer un 3%. Otro de los datos desalentadores es que mientras el gobierno nos dice que esperamos la lluvia de inversiones, se prevé que la inversión caiga casi un 10%. El único ítem que el gobierno prevé que va a crecer son las exportaciones, más de un 20%. Esto tiene que ver por la brutal devaluación que tuvimos, que hacen que nuestras exportaciones sean más tentadoras. Las importaciones, todo lo que nosotros compramos, también va a crecer, pero solamente un 2%. El último dato que te quiero dar es el que por ahí más te interesa a vos, porque es la que sentís en los bolsillos todos los días. Previeron que la inflación medida de enero a diciembre del 2019 va a ser del 23%. Pero te quiero recordar, como hice al principio, que para este año habían previsto que la inflación iba a ser del 17,5%. Se espera que cuando lleguemos a diciembre la inflación, en vez del 17,5%, sea del 42%. Le pifiaron por más de 23 puntos. ¿Qué quiero decir con esto y por qué es importante? Porque todas las partidas de plata, todo el dinero que le mandó el presupuesto a los ministerios, a las provincias, a cada dependencia pública, fue en aumento del 17,5%. Pero claro, con una inflación del 42% como va a ser a fin de año, a todas las provincias, a todos los ministerios, a todas las reparticiones públicas, les falta o son 23% más pobres. Y esa va a ser la pelea del presupuesto, que los legisladores, los diputados, los senadores y que inclusive los gobernadores peleen por esa diferencia, por esa pérdida que tuvieron este año. En definitiva, es un presupuesto que claramente marca un ajuste, que claramente marca que va a ser un año difícil y que ojalá tengamos suerte, ese número del 20% de exportaciones sea real. Esa va a ser la única manera de que la economía no caiga más de lo que ellos prevén. Espero haberte ayudado con estos datos, espero haberte dado una orientación. El presupuesto es algo complicadísimo, que nada, tiene una discusión económica y una discusión política muy fuerte. Como siempre, puedes buscarme en las redes sociales como Leo Anzalone para hacerme preguntas y para proponer nuevos videos. Nos vemos la semana que viene. Chao. ¿Ya probaste el turrón de la finca? Es rico y saludable, fuente de calcio y omega 3. Y lo más importante, es misionero. Turrón de la finca. Compralo en los negocios más importantes de la ciudad. Teléfono 03754 506590.